A veces, perder algunas posiciones no significa perder la carrera. OpenAI fue quien popularizó el uso de la inteligencia artificial con ChatGPT, aunque otros competidores empezaron a hacerle sombra. Anthropic es una de las más habladas hoy, principalmente por Claude Code, que tiene agentes de inteligencia artificial capaz de construir de todo, aunque solo se puede utilizar pagando y tiene límites bajos pese a sus altos precios. Sam Altman lo sabe y por ello busca ponerse en cabeza con el nuevo Codex 2.0. He estado poniéndolo a prueba y de verdad es capaz de crear y automatizar como lo nunca visto antes. Para descubrirlo, estaremos poniéndolo a prueba con 7 casos de uso que te permitirán hacer cosas como generar hojas de cálculo o cualquier documento, crear cualquier aplicación profesional y funcional, automatizar procesos programados o hasta que controle cualquier herramienta compleja, entre otros casos de uso. Lo mejor es que el flujo que estaremos viendo hace más con mayor facilidad y además todas las funciones que veremos lo vas a poder utilizar desde sus planes gratuitos. ¿Suena bien? Pues conozcamos esta plataforma. Codex es una herramienta agéntica que instalé hace unos 3 meses desde que salió, poco antes de que Peter Steinberger, creador de OpenClaw, quien revolucionó los agentes de inteligencia artificial, fuera contratado por OpenAI. Desde entonces, Codex ha ido teniendo prácticamente a diario pequeñas actualizaciones en silencio que ha hecho que me olvide prácticamente de Claude Code. De hecho, saltando a la plataforma, como puedes ver, hasta le sorprende cuando vuelvo y tan solo le quedan un par de días hasta que se cancele mi suscripción. Y principalmente esto se debe a, 1, sus límites que cada vez son menores. Yo incluso teniendo un plan de pago pro, hay veces que con un par de prompts utilizando el modelo en modo medio en lugar de la máxima potencia, incluso me llego a acabar todos los créditos. Y por otro lado, fíjate que incluso podemos encontrarnos con páginas como esta de aquí que nos muestra todo lo que está haciendo mal Claude en los últimos días. De hecho, fíjate cómo por aquí no solo se han roto ciertas cosas, sino que te cobran de más y en definitiva un montón de incidencias que están pasando prácticamente cada día. Así que ahora, para descubrir qué ventajas tiene la nueva plataforma agéntica de OpenAI frente a un Claude Code o el Antigravity, saltemos a Codex 2.0. Siendo esta plataforma de aquí que está disponible tanto en Mac como en Windows y te podrá descargar gratuitamente simplemente clicando en este botón. Además, antes de saltar a su plataforma, fíjate que en su propia documentación, en los planes de precios, a diferencia de Claude Code, esta está disponible desde los planes gratuitos, aunque evidentemente conforme tú te vayas a un plan de pago mayor, los límites serán mayores. Yo ya lo tengo instalado y al abrirlo te vas a encontrar con una interfaz muy similar a la de ChatGPT, pero que tiene diferentes peculiaridades que lo cambian por completo. Vamos a centrarnos sobre todo en este apartado primero de prompt, desde donde debes de tener en cuenta que vamos a poder hacer prácticamente todo lo que ya podemos hacer en ChatGPT. Y cuando digo todo, me refiero incluso a poder utilizar modelos como el generador de imágenes que está actualmente en el top número 1. Aquí yo le podría hacer preguntas como, por ejemplo, que basándose en el tiempo que va a hacer en Madrid, me cree una imagen. Clico en enviar y con esto pues podemos comprobar cómo por un lado puede hacer búsquedas en internet. Aquí de hecho, si yo despliego esto, vamos a poder ver todas las fuentes que está consultando y aproximadamente un minuto más tarde, por todo el procesamiento que he utilizado, en gran medida porque yo también lo tengo marcado aquí, esto lo estaremos viendo luego con los otros casos de uso, fíjate cómo realmente aquí tendría una imagen muy bien generada acorde al tiempo que va a hacer mañana, y esto se debe a que ha podido orquestar estas dos herramientas, aunque aquí podríamos decir que esto sería lo más básico que podríamos hacer en Codex. Así que para ver cómo le podemos sacar el máximo partido, vamos a saltar al primer caso de uso, en donde estaremos viendo cómo realmente puede tomar el control total de nuestro ordenador en caso que queramos y también darle permisos a ciertos lugares concretos. Para poder ver esto, vamos a volver a Codex y desde aquí, clicando en este botón para iniciar un nuevo chat, yo voy a empezar dándole acceso a una carpeta. En concreto va a ser esta carpeta de aquí que me he preparado antes, llamado Organizar Tuto, en donde como puedes ver yo tengo diferentes imágenes pero que están nombradas fatal. Es decir, aquí tengo nombres raros y fíjate que aquí aparezco yo creado por inteligencia artificial de diferentes formas. Tengo también algunas tablas de ejercicio, capturas de pantalla con mi foto de perfil, vídeos incluso que hice por inteligencia artificial, y también en otra carpeta tengo diferentes rankings en captura como el de las imágenes y el de la música. Así que ahora, en lugar de pedirle a la IA que me lo organice el formato, vamos a ponerlo un poco más difícil, forzándole a que realmente tenga que ver y analizar el contenido de cada cosa que tengo aquí. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser darle acceso a esa carpeta que queremos modificar, o al
almacenar archivos. Hacer eso es muy sencillo, simplemente tenemos que clicar aquí abajo, que ya es una de las primeras diferencias respecto a ChatGPT, ya que desde aquí nosotros le podríamos dar acceso a cualquier carpeta. Para ello yo voy a clicar en agregar nuevo proyecto, voy a seleccionar esa carpeta que te acabo de decir, así que le voy a dar a abrir y ya con eso Codex va a tener acceso a esa carpeta. Así que ahora desde el apartado prompt le voy a decir que esta carpeta la verdad es que está un poco desorganizada y le pregunto si me podría renombrar cada uno de los archivos acorde a una pequeña descripción de lo que realmente sea. Ya teniendo este prompt, yo voy a clicar en enviar y fíjate por aquí cómo me diría que realmente va a poder leer todos los metadatos e incluso el contenido de la propia información. Aquí incluso está analizando tanto las imágenes, de hecho me estaría desglosando todos esos formatos y fíjate que a tiempo récord me estaría diciendo que ya tiene claro los contenidos de las imágenes, que en concreto me estaría describiendo efectivamente lo que tenemos y que le faltan los dos rankings que están en una carpeta. Aquí incluso con el vídeo está viéndoselo y sacando algunos fotogramas para poder determinar de qué se trata y fíjate cómo después de un minuto y pico más tarde ya me habría dicho que me ha renombrado todo esto de aquí y si abro nuevamente esa carpeta pues efectivamente puedo ver que esta imagen lo ha llamado como referencia personaje táctico, la siguiente como referencia personaje casual, aquí podemos ver que ha puesto primer plano de ojo, el vídeo también lo habría puesto bien diciendo que es un vídeo del fin del mundo y en el apartado rankings pues también lo tendríamos todo bien renombrado. Con esto ya no hablamos de utilizar funcionalidades agénticas, sino que realmente vamos a tener todos los modelos que tiene OpenAI, tanto de generación de imágenes, de analizar, como cualquiera que tenga disponible la compañía para que realmente pueda automatizar cualquier tarea que le pidamos. Saltando al segundo caso de uso, estaremos viendo cómo esta herramienta también es capaz de crear cualquier tipo de activo, como por ejemplo podría ser documentación. Y para ver este otro caso de uso me he vuelto nuevamente a Codex, pero fíjate que cuando abres nuevo chat siempre te va a aparecer la carpeta anterior. Por lo que aquí yo te recomiendo que la modifiques a otra nueva acorde a un proyecto que estés haciendo, o si por el contrario no quieres guardar nada, podrías clicar simplemente en sin proyecto. Al hacer eso, ten en cuenta que clicando aquí te va a aparecer toda la organización, tanto lo que tienes por proyecto como lo que tienes sin carpeta, que te va a aparecer como chat, aunque para este caso yo directamente voy a utilizar mi carpeta de descarga. Para ello la voy a seleccionar y vamos a pedirle lo siguiente. Oye, mira, estaba pensando en abrir una heladería en el centro de Cádiz. Me gustaría que me hicieses todo el análisis de mercado, previsiones, costes que podría tener, sobre todo lo relacionado con lo financiero. ¿Qué beneficios podría tener? ¿Cuándo podría alcanzar el punto muerto? ¿Inversiones que tendría que hacer para poder hacer que funcione ese negocio? Y todo me gustaría que me lo pusieses en una hoja de cálculo de Excel, que haya mucho detalle de la información y que también pues me ayudes con ciertas gráficas para poder ver todo de una forma más visual. Bien, yo voy a parar esa grabación por aquí, ya que realmente a tener Whisper pues también le podemos hablar de esta forma. Ten en cuenta que aquí vamos a hacer una iteración con Excel, cosa que nosotros podríamos forzar clicando en el arroba y te van a aparecer por aquí un montón de complementos que estaremos descubriendo a lo largo del vídeo. Yo aquí podría seleccionar Spreadsheets para hacer una hoja de cálculo, sin embargo, fíjate que si yo no lo selecciono, al clicar en enviar, pues Codex es lo suficientemente inteligente como para saber que tiene que utilizar la habilidad de hojas de cálculo para poder hacer esta tarea real. Unos minutos más tarde ya podremos ver arriba a la derecha los dos artefactos que ha utilizado, por un lado Excel y por otro lado la búsqueda de internet, y de hecho por aquí en el centro pues podemos ver el Excel simplemente clicando en este botón de abrir. Al hacer esto se nos abriría por aquí una previsualización, que esto lo vamos a poder cambiar de esta forma, o incluso clicando en este botón podríamos ampliar el panel, aunque el apartado prompt se nos quedaría aquí en medio, cosa que viene genial sobre todo si queremos iterar. Fíjate por aquí que tenemos una primera página del dashboard en donde tenemos las principales métricas más importantes y todo, ojo, basándose en datos reales. Aquí también podríamos ver el mix de costes que podríamos tener para el primer año y una evolución mensual acorde a las ventas y el EBITDA que podríamos conseguir para este proyecto. Fíjate que más allá de todos estos datos me ha creado diferentes gráficas para que podamos ver todo esto de una forma más clara e incluso algunas notas adicionales. Y esto nos acaba aquí, ya que fíjate por aquí cómo tenemos un montón de páginas, la voy a pasar rápido, como por ejemplo este resumen ejecutivo de la heladería en Cádiz. Tendríamos otros de todos los supuestos que podrían estar pasando, aquí incluso nos ha utilizado diferentes formatos, cómo es el mercado de Cádiz para poder abrir este emprendimiento. También nos aparecería información sobre la competencia, todo lo relacionado con la inversión inicial, los costes fijos que tendríamos en esta empresa, el modelo mensual, que aquí incluso me sorprende la cantidad de detalle que estamos consiguiendo. Aquí de hecho estoy haciendo bastante scroll a la derecha y mucha información. También nos aparecen los diferentes escenarios que podrían pasar, tanto el típico conservador, el base y el optimista, con el EBITDA en cada uno de ellos y la caja a 13 meses
es vista. Y por último, por aquí nos aparecería pues ese detalle en cuanto a números de lo que podría pasar con toda la combinación que hemos visto anteriormente. Y es que, fíjate, ya un agente de inteligencia artificial ya no simplemente se reduce en hacer algo técnico, una página web o una aplicación para revenderla, sino que realmente lo podemos vincular al mundo físico. Imagina que tú quisieses emprender algún proyecto nuevo, pues ahora el agente de inteligencia artificial puede hacer todo ese trabajo por ti para que te puedas ir complementando y ganar agilidad en aquel proyecto que te hayas propuesto. La verdad es que podemos crear mucho por inteligencia artificial, pero el verdadero desafío está en la implementación de usuarios, bases de datos y flujos de lanzamiento. Por ello, te quiero presentar a Atoms. Antes conocido como MetaGPT, es una plataforma que pone a tu disposición un equipo de negocio con inteligencia artificial dentro de tu navegador. Para ponerlo a prueba, yo voy a estar utilizando el siguiente prompt, en donde le voy a pedir un sistema de reservas para salas de oficina, y al seleccionar el tema y enviarlo, Atoms me ayuda a investigar el caso de uso, definir el producto y construir una aplicación funcional desde esa idea. Y lo interesante es que no solo se queda en una pantalla bonita. Con Atoms Cloud puedes tener la URL en vivo con logins de usuarios, bases de datos para guardar reservas y una interfaz de administración. Incluso podrás añadir pagos con Stripe si quisieras convertirlo en un software que puedan usarlo otras empresas. Además, con la función de investigación profunda también vas a poder validar la demanda, usuarios objetivos, precios y elementos diferenciadores. Y con el modo Race, varios equipos de inteligencia artificial trabajarán en paralelo para comparar versiones y quedarte con la mejor. Por eso, Atoms está transformando el Vibe Coding al Vibe Business para pasar de crear una aplicación a crear algo que realmente pueda generar ingresos. Y gracias a que Atoms son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción, con la que podrás conseguir 15 créditos para que puedas probarlo por ti mismo. Y una vez sabemos esto, vayamos al siguiente caso de uso. Vamos a saltar con el siguiente caso de uso, y la verdad es que este me sorprende un montón, ya que Codex es capaz de crear animaciones de calidad. Para poder ver esto, nuevamente me he vuelto a Codex, pero ahora en lugar de iniciar un nuevo chat, fíjate que desde la parte de izquierda vamos a entrar al modo de complementos. Este es uno de los más potentes, ya que realmente a golpe de un clic vamos a poder instalar prácticamente cualquier aplicación, ya sea gestores de proyectos como Notion, Gmail, Drive, y en definitiva casi cada día que veo esta página suelen añadir algún complemento más. En este caso nos vamos a estar centrando en todo el apartado de diseño. Fíjate, incluso podríamos crear diseños en Canvas, pero los que más me sorprende serían estos dos, ya que con ellos vamos a poder crear vídeos por inteligencia artificial. En este caso podríamos utilizar cualquiera de estos dos, y yo, como ya tengo instalada la de Raymotion, vamos a instalar esta de aquí para que vean lo fácil que es una instalación de una aplicación. Simplemente tendríamos que clicar en el más, le daríamos a instalar esa aplicación y listo, ya la podríamos utilizar, no habría que hacer nada más. Vamos a poner esto a prueba, así que para ello vamos a iniciar un nuevo chat, y desde aquí, cambiando el ajuste este a que haga una revisión automática para que vaya un poco más rápido, ya que ahora vamos a desarrollar cierto código, le voy a decir lo siguiente: mira, me gustaría que creases un vídeo de animaciones profesionales en donde podamos tener una comparativa entre Cloud Code respecto a Codex. Paro la grabación, y aquí, como tenemos un par de herramientas para hacer esto, le voy a decir cuál tiene que utilizar. Así que le digo que para hacerlo pongo @ y desde aquí me van a aparecer todas las aplicaciones que tengo instaladas. Así que yo aquí lo voy a hacer con Raymotion, clico en enviar y ya esto lo empezaría a procesar. Unos 8 minutos más tarde, y al primer intento, ya tendríamos por aquí ese pequeño vídeo, y fíjate que junto al vídeo en MP4 también nos ha creado un proyecto en Raymotion y todo el código que ha hecho para hacer realidad esto. Vamos a ver cómo ha quedado el resultado, así que para ello voy a clicar en el play, y aquí podemos ver que nos pone Cloud Code versus Codex. Aquí en la siguiente diapositiva nos aparecería un poquito más de información entre ambas plataformas, y luego fíjate cómo incluso tenemos pequeñas animaciones acorde a la información que vaya ocurriendo, aquí nuevamente con este timeline, y por último pues tendríamos este cierre de aquí. Y la verdad es que para no haberle dado nada de detalle no está nada mal. Ten en cuenta que esto lo podríamos mejorar e iterar, pero antes de nada, como ya hemos hecho algunos ejemplos, te quiero mostrar que en la barra izquierda, fíjate que en el apartado de configuración nosotros tenemos desde aquí otro lugar en donde podemos ver límites, y aquí Codex también tiene límites cada 5 horas, pero fíjate cómo de todo lo que he estado haciendo hasta ahora todavía me queda un 80% aproximadamente. Espero que esto me aguante hasta el final del tutorial, ya que no se me renueva hasta las 2 y pico de la mañana. De aquí
algunos casos de uso también pensé en hacerlo en Cloud Code para poder ver la comparativa de créditos, pero solo de pensarlo ya se me han gastado los créditos ahí. Volviendo al ejemplo, fíjate que si yo clico ahora en el apartado del proyecto de Remotion, pues me abriría por aquí todo el código que habría, pero también podríamos incluso previsualizarlo e iterarlo. Yo, por ejemplo, aquí, de hecho, como tenemos modelos de imágenes de inteligencia artificial, le puedo decir, oye, me gustaría que me creases dos imágenes, una con el logotipo de OpenAI y la otra con la empresa de Anthropic que tiene los modelos de Claude. Y con este simple prompt, pues ya podría crear la imagen. Pero lo mejor de Codex es que también vamos a poder hacer uso de agentes en paralelo. Para ver esto, yo directamente de aquí le voy a pedir algunas tareas más, como por ejemplo, y luego con esas imágenes que generes, me gustaría que las sustituyeses directamente la animación que tenemos en Remotion, para que se pueda ver un poco más visual. Le doy a enviar para que directamente esa transcripción la empiece a trabajar. Pero mientras está trabajando en esto, yo podría desde aquí iniciar un nuevo chat y pedirle otros cambios en paralelos, como por ejemplo, oye, mira, me gustaría que sobre la animación que tengo ahora en la carpeta de descarga la mejorases. Necesito que tenga unas animaciones más elegantes y profesionales y que realmente pues pueda llegar a ser más sorprendente y profesional para poder compartirlo directamente. Lo envío y ya con eso, fíjate que si yo despliego en esta barra de aquí, tendríamos en paralelo un par de chats trabajando sobre el mismo proyecto en aspectos distintos. Unos 6 minutos más tarde ya me habría dicho por aquí que ya tiene hecho el resultado, y si me voy al otro chat pues también puedo ver que nos ha creado un par de logos. Sí que es cierto que el de Anthropic no es el correcto, el de OpenAI sí, y yéndome arriba pues vamos a poder ver por aquí cómo realmente están incorporando los dos logotipos que ha creado, y también las animaciones son un poco más suaves como lo habíamos pedido a la gente anterior. Fíjate por aquí también que yo hice otro ejemplo con un mayor detalle en lo que quería que pasara en cada segundo, y de hecho desde aquí me pidió que para abrirlo lo ejecutara en el terminal. Fíjate que en este otro sí que me ha redirigido directamente a Remotion, y si le doy al play pues podemos ver esa diferenciación entre Cloud Code y Codex, pero las animaciones son totalmente distintas. Aquí sí que es cierto que tenemos bastante animaciones más, ya que realmente se lo he detallado en cada segundo lo que quería que pasase, y conforme va avanzando pues realmente nos podemos encontrar un montón de información algo más profesional y visual. En este cuarto caso de uso quiero ponerlo a prueba a ver si es capaz de ayudarme en una aplicación técnica que en lo personal no he utilizado nunca y ni tengo ni idea cómo hacerlo. Para ello vamos a utilizar Blender, una plataforma que te permite crear modelos en 3D, es un poco técnica, yo no sé cómo utilizarla, pero sí que he visto que tienen sus propios servidores MCP, y también hay en GitHub diferentes habilidades para que los agentes sepan manejar estas herramientas. Así que lo primero de todo que voy a hacer va a ser descargarme esta aplicación que ni siquiera tengo, y ya una vez que lo instalo por aquí, al abrirlo me puedo encontrar un montón de opciones que la verdad es que no sé cómo va. Así que para ello, desde Codex directamente voy a clicar en el símbolo de arroba, ya que he visto que no tienen ninguna aplicación de Blender para que se pueda instalar. Pero para ello, en este caso uso, estaremos viendo cómo podemos instalar nuestras propias conexiones aunque estas no existan. Para ello, fíjate que si tú escribes la palabra de creador, vas a poder crear tanto plugins como habilidades. Así que yo voy a estar utilizando ambas opciones, y por ello le he dicho que cree una conexión directamente con Blender, y luego estoy utilizando también otro creador de habilidades en donde le he pasado ese repositorio de GitHub para que aprenda cómo usarlo. Así que ya teniendo esto, voy a clicar en enviar, y fíjate por aquí cómo ya me empezaría a crear ambas cosas, tanto la aplicación como la habilidad. Mientras nos va respondiendo, ten en cuenta que también nosotros podríamos enviarle mensajes en paralelo directamente sobre el mismo chat, ya que por ejemplo le puedo decir, oye, ten en cuenta que realmente yo ya acabo de instalar la aplicación, lo que pasa es que no sé utilizarla y mi objetivo es que me generes un modelo 3D de un coche sencillo. Le doy a enviar, y de esa forma fíjate cómo por aquí lo estaría encolando para determinar cuándo es el mejor momento para que la gente coja esta otra tarea. Unos minutos más tarde ya me diría que ha configurado todo. La verdad que incluso me ha creado diferentes add-ons, que la verdad es que no entiendo muy bien Blender, pero por aquí abajo me estaría diciendo qué pasos debería de seguir. Aquí me dice que sobre Blender tengo que clicar en editar preferencias e instalar un archivo que me ha generado llamado Blender MCP, así que desde aquí voy a seguir esa ruta. Aquí tengo preferencia, en complementos clico en instalar, selecciono la carpeta de descargas que es donde tengo el proyecto, y aquí veo Blender MCP. Vamos a clicar en instalar desde disco, y en teoría creo que esto ya estaría. Ahora me dice que clicando en la barra lateral clique en Blender MCP y pulse en conectar
aquí ha puesto Claude en vez de Codex y que con eso pues ya estaría conectado. Para ello clico la N, aquí me aparece esta nueva opción de Blender, le voy a dar a conectar y ya me aparece un puerto. Así que esto, voy a volver aquí, voy a deslizar hacia abajo que veo que también procesó por aquí la información. Como no tenía conexión, me habría creado el script manual para que lo pueda importar, pero vamos a intentar que lo haga directamente manejando la herramienta. Así que le voy a decir desde aquí, oye, creo que ya lo he instalado y realmente me pone por aquí que estaría en el puerto 9876. Mira a ver si ya tiene acceso y directamente me hace esa configuración por mí. Por aquí veo que ya lo estaría comprobando, me dice que ya hay conexión, así que ahora va a mandar el código del coche. Estaría aquí en la otra pestaña, aquí por ahora no veo nada, así que vamos a esperar a que procese todos los cambios. Y por aquí me dice que Blender ha aceptado el script y que ha respondido como éxito, por lo que el coche ya debería de aparecer en la escena. Ahora también dice que me lo va a guardar en mi carpeta de descargas, aunque realmente si me muevo directamente a la otra pantalla, fíjate cómo por aquí tenemos ese coche que nos ha generado directamente Codex en una aplicación súper técnica que ni siquiera tenía conexión oficial y que realmente ha podido manejar por completo para poder crear todo esto. Aquí de hecho seguiría trabajando porque me quiere guardar lo que me ha hecho directamente en local y antes de que yo se lo pidiese, fíjate que nos diría que ha creado todo en gris pero que no tiene nada de color. Así que de una forma autónoma ha sacado una foto directamente al modelo y ahora dice que lo va a mejorar para que tenga algo de color. Aquí de hecho, volviendo al modelo, veo que lo ha actualizado perfectamente. Podemos ver esos tonos prácticamente translúcidos y ese color rojo en el coche que nos ha creado, que la verdad es que luce muy bien. Y aquí pues Codex seguiría trabajando y mejorando todo de forma autónoma aunque no se lo hayamos pedido. Y es que fíjate, ya no hablamos solo de hacer tareas complejas o conectarnos con aplicaciones, sino que realmente hasta esa herramienta que no tenía una conexión oficial, Codex es capaz de crear una habilidad para saber manejar la herramienta y crear un complemento para conectarse de alguna forma y que pueda manejar la plataforma por nosotros. Yéndonos al quinto caso de uso, estaremos viendo cómo Codex también es capaz de programar tareas de forma autónoma, aunque nosotros no se lo tengamos que pedir explícitamente. Y para poder hacer esto, fíjate que si nosotros entramos nuevamente a esta plataforma de Codex, vamos a tener en el apartado izquierdo una opción llamada automatizaciones. Si le damos un clic, ya directamente nos va a enseñar diferentes plantillas de cosas que podríamos automatizar, aunque realmente si nosotros clicamos aquí arriba a la derecha en nueva automatización, pues le vamos a poder escribir todo lo que queremos que pase. En este caso, yo le voy a poner a modo prompt que cada día a las 10 analice las noticias de inteligencia artificial de la semana, detecte la más importante para creadores, empresas y profesionales y que cree un informe breve y 3 imágenes a nivel infografía para poder publicar en LinkedIn. Aquí le voy a poner de nombre contenido IA y desde el apartado de aquí abajo podríamos seleccionar un proyecto. Yo aquí por ejemplo voy a seleccionar la carpeta de descarga, aunque ten en cuenta que también podrías conectarlo a la nube. Pero si lo dejas así, todos los materiales con los que tú trabajes siempre van a estar en local de una forma más privada, ya que no se estaría subiendo en los servidores como pasaría con la plataforma oficial de ChatGPT. Así que yo en este caso lo voy a dejar así y desde esta opción voy a decirle que lo haga diario, le cambio que sea a las 10 de la mañana, tal y como se lo he puesto en el prompt, que realmente poniéndolo aquí no haría falta ponerlo 2 veces. Desde aquí ten en cuenta que también podríamos seleccionar un modelo, por ejemplo, si no queremos que gaste mucho, pues podríamos elegir uno mini. Yo en este caso lo voy a dejar en el GPT 5.5, que sería el modelo más potente que tiene la compañía a día de hoy. Y a nivel de razonamiento, fíjate que nosotros estamos en el modo medio, pero también lo podríamos poner en alto, extremadamente alto o algo más bajo para que consuma menos crédito. Yo lo voy a estar dejando así, como todo el tutorial, así que clico en crear y de esa forma pues ya diariamente se estaría ejecutando. Pero para poder probar el resultado, fíjate que si dejas aquí el cursor puedes clicar en el play para que de esa forma la automatización se inicie. Aquí de hecho en el apartado de descarga me aparece cargando esa automatización de lo que hubiera pasado a esa hora, así que le voy a dar un clic y fíjate por aquí todo el contexto que le ha dado y cómo estaría ejecutando esa tarea. Así que vamos a dejar que termine a ver qué resultado nos hace. Y nada, después de 11 minutos ya por aquí nos diría que nos ha creado un breve informe, así que le voy a dar un clic y fíjate por aquí cómo podemos verlo directamente aunque esté dentro de una ruta concreta de nuestro ordenador. También nos aparecería infografías para creadores, que aquí estaría destacando la noticia reciente del modelo GPT 5.5, que es el que estamos utilizando ahora mismo.
mismo. Fíjate que realmente la imagen está genial a nivel de infografía. Tenemos otra infografía enfocada más a empresas, nuevamente hablando de esta última novedad. Y por último, otra enfocada más a profesionales, como esta aquí que estás viendo. También podemos ver las diferentes referencias en donde ha sacado la información esa. Aquí también le podríamos decir en la parte de instrucciones que no barra para adentro, hablando solamente de OpenAI, pero lo cierto es que ha hecho un muy buen trabajo y además ten en cuenta que esto a día de hoy ya todos los días a las 10 de la mañana lo estaría haciendo de forma autónoma. Vamos a ir acabando con el penúltimo caso de uso y aquí estaremos dándole un enfoque en donde más se luce, que sería todo el desarrollo de aplicaciones por inteligencia artificial. Para hacer esto me he vuelto donde me he quedado, ya que realmente te quiero minimizar esto para mostrarte cómo desde aquí también tenemos información como la posibilidad de ejecutar comandos en el terminal, y también un apartado que me parece muy interesante es este de aquí abajo, desde donde nosotros en el propio chat vamos a poder ver el límite que nos queda. En este aspecto ten en cuenta que todas las pruebas que tú has visto hasta ahora me ha gastado en torno a un 70%, o sea, ya me queda poco, pero ten en cuenta que estoy haciendo un uso muy intensivo de la herramienta y la verdad que comparándolo con Claude Code es bastante extenso. Ten en cuenta que ya actualmente estoy utilizando la versión Plus, es decir, la de $20 al mes, y como puedes ver, pues puede llegar a aguantar bastante. Así que, sabiendo esto y teniendo en cuenta que OpenAI puede actualizar esto de un día para otro, voy a iniciar un nuevo chat, ya que desde aquí le voy a decir que me cree una aplicación llamada LifeOS, que sea como un centro de control personal con inteligencia artificial. Aquí le voy a pedir un montón de cosas, donde básicamente quiero que me unifique todo, desde las finanzas personales que podría tener una persona, tareas pendientes, hábitos, calendario, nivel de energía y objetivos semanales. Todo esto se lo especifico para tener en cuenta aspectos como el sueño, tareas del hogar y demás, así que aquí le he detallado bastante. Y teniendo esto, yo ahora voy a cambiar del modo medio al alto, ya que realmente así podemos tener mejores resultados. De hecho, por aquí estarás viendo ahora una animación de la comparativa entre el modelo más bajo, medio, alto y extremadamente alto, y podemos ver cómo la animación pues realmente lo puede llegar a hacer mejor el modelo que es más alto. Aunque yo la verdad, viniendo de Claude Code, siempre utilizaba el medio porque no puedo utilizar el más alto, y yo aquí te recomendaría que siempre utilices los modelos más bajos y que menos consuman, y si el resultado no es el que esperabas, pues ahí ya sí vas subiendo de nivel para ir optimizando esos tokens. Así que yo aquí clico en alto. Ten en cuenta que también desde el más podrías habilitar el modo de planificación, desde el cual si clicas en enviar, pues ahora en lugar de crear la aplicación nos haría la planificación de ese proyecto. Unos minutos más tarde ya nos habría creado un montón de archivos, así que para verlo yo podría clicar en abrir, aunque si no se ejecutara también podríamos copiar el comando, abrir el terminal, lo pegamos, lo enviamos, le voy a poner npm ramdev, lo envío, y ya por aquí tendría esta aplicación llamado LifeOS, en donde puedo encontrarme un panel completo con un dashboard principal de todos los aspectos que le he dicho, tanto de las finanzas, las tareas, los hábitos, calendario, energía y objetivos. Aquí de hecho podemos ver más tipos de gráfica acorde a toda la información que tenemos por aquí, y junto a esto pues ya tendríamos todo el desglose. Por ejemplo, cosas del hogar, podríamos ver una especie de modelo en 3D, que aquí puedo ver también que me ha creado diferentes habitaciones y además esto lo vamos a poder mover, así que la verdad que genial. Podríamos seguir deslizando hacia abajo para poder ver las diferentes métricas que teníamos por aquí, incluso con una inteligencia artificial para poder hablar sobre todo lo relacionado con el hogar, y del mismo modo pues tendríamos un apartado financiero, otro apartado relacionado con el deporte, otro por aquí de la productividad, y por último tendríamos uno de agentes de inteligencia artificial que nos estaría haciendo un resumen de todo este ámbito. Y fíjate, con todo esto, todo lo que podemos llegar a construir, ya no solamente creando activos directamente desde el chat o conectándonos con otras aplicaciones, sino que realmente incluso podríamos crear las nuestras propias para solventar casos de uso que necesitemos. Vamos a terminar con el último caso de uso, y en este estaremos viendo cómo realmente incluso podríamos publicar las aplicaciones o páginas web que hagamos directamente en Codex de una forma gratuita con diferentes complementos que ya tiene. Y para hacer esto, volviendo a Codex, yo voy a abrir desde aquí un nuevo chat en donde tenemos la aplicación para utilizar un complemento que me permita publicarlo. Esto nuevamente recuerda que lo tenemos en el apartado de complementos. Aquí, entre otros, tenemos el de Vercel, por lo que voy a clicar en instalar, lo añado. Aquí
sí que me ha redirigido una página para conectarse a mi cuenta, así que esto puede ser que te pase con otros complementos. Yo ya habré iniciado sesión, así que le doy a abrir en Codex y ahora sí que sí, me diría que está conectado. Pero como esto no requiere mucho esfuerzo, lo voy a cambiar directamente a abajo y le voy a decir, mira, me gustaría que la aplicación que ahora mismo tengo en local lo publicaras de forma gratuita y me des la URL temporal para poder compartirlo. Voy a parar la grabación, ten en cuenta que aquí no haría falta, pero por asegurarme yo voy a mencionar la herramienta de Vercel que no hemos instalado, le doy a enviar y ya lo empezaré a procesar. Mientras esto va trabajando, ten en cuenta que si despliegas aquí y entramos al apartado de configuración, vas a tener un montón de ajustes directamente desde aquí. También podrías incluso cambiar la apariencia en todo detalle con todos los colores, tamaños que a ti te gustaran, y entre otras cosas, de una forma similar a ChatGPT tendrías la personalización a nivel global, podrías incluso instalar MCPs directamente desde aquí. Y yéndonos al último apartado respecto al uso, ten en cuenta que desde aquí vamos a poder ver el uso que nos queda cada 5 horas y semanalmente, pero también podrías comprar créditos adicionales si no quieres pasar a otro plan de pago. En lo que te he dicho esto, está trabajando la gente por detrás, así que le voy a habilitar esto, que entiendo que es algo que necesita. Y ya que hemos vuelto sobre el chat, déjame en los comentarios si te interesaría que profundicemos aún más en funcionalidades específicas de Codex. Y por último, una cosa que también te quiero destacar sería este apartado de aquí, en donde nos dicen de una forma clara la ventana de contexto que nos queda por cada uno de los chats. Lo que te he dicho esto parece que ya ha publicado la aplicación a la primera y después de unos 2 minutos, así que vamos a ver si eso es verdad. Para ello voy a clicar en esta URL y efectivamente tendría por aquí la aplicación, y es más, si tú buscas esa URL que aparecía en pantalla, en teoría deberías de poder acceder aquí. Lo cierto es que con todo esto se eliminan muchas barreras técnicas y se simplifica el hecho de poder ir cerrando todas las tareas necesarias para conseguir un objetivo.